Muy buenas a todos, bienvenidos al repaso semanal de noticias. Como cada semana viene cargado de información y hoy vamos a comentar noticias de un montón de empresas, como por ejemplo de las grandes tecnológicas. Vamos a hablar de Disney. Vamos a comentar también una noticia que hizo caer las acciones de Teleperformance esta semana. Vamos a comentar también Endava, que es una acción que ha caído muchísimo esta semana. Y también voy a hablaros de algunas empresas españolas como por ejemplo Endesa o Vidrala. Bueno, empiezo comentando una noticia que hemos tenido esta semana del gigante Google. El jueves pasado, Google de Alphabet detuvo la generación de imágenes de personas a partir de su modelo de inteligencia artificial Gemini, tras algunas críticas que ha estado teniendo pues estas últimas semanas. Algunas de las críticas incluyeron la negativa de la herramienta de inteligencia artificial a representar a personas blancas y la inserción de personas de color en uniformes nazis, según un artículo del New York Times. Lo que ha hecho Google es retirar temporalmente la herramienta y ha dicho que esto es inaceptable. El precio de las acciones de Google, como os digo, ha estado cayendo esta semana. Y estas caídas que hemos visto en el precio de las acciones de Alphabet, que actualmente cotiza a $138 por acción, pues las ha llevado a cotizar a una valoración, en mi opinión, que empieza a ser atractiva otra vez, de unas 20 veces PER. Evidentemente, pues como todas las inversiones puede tener sus riesgos, pero dentro del conjunto de las grandes tecnológicas quizás sea una de las que está cotizando actualmente a valoraciones más interesantes en estos momentos. Tenemos también noticias del gigante Amazon. AWS, es decir, la parte de computación en la nube de Amazon, invertirá más de 5.000 millones de dólares para impulsar la computación en la nube en México. Ya sabéis que Amazon es el player más importante del sector del cloud computing en estos momentos, con un 31% de cuota de mercado. Aunque sí que es cierto que tanto Google como en mayor medida Microsoft están ganando cada vez más cuota de mercado y además crecen a ritmos más altos. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta, pero lo cierto es que a día de hoy Amazon sigue siendo el número uno. Este es un mercado bastante interesante, el del cloud computing, ya que tiene buenos crecimientos y se estima que va a seguir creciendo durante muchos años a ritmos pues bastante elevados. Entonces por eso veis que todas estas grandes empresas pues están apostando por ello y probablemente en el futuro ganen bastante dinero con todas estas inversiones que están haciendo a día de hoy. Relacionado con la inteligencia artificial, tenemos una noticia de Microsoft que está invirtiendo en Mistral AI, que es una empresa europea, para expandirse más allá de OpenAI, que es esta famosa empresa que está detrás del ChatGPT, en la que ya sabéis que Microsoft pues lleva invirtiendo bastante tiempo. Y otra empresa que está haciendo esta semana inversiones relacionadas con el tema de la inteligencia artificial es Alibaba. Alibaba lidera una ronda de financiación récord de $1.000 millones para la IA Moonshot de China. Entonces es otra empresa que no se quiere perder pues todo este tema de la IA. Alibaba Cloud reduce los precios hasta en un 55% para impulsar el crecimiento de la IA en China. Y una noticia importante que tenemos esta semana tiene que ver con Apple. Como veis, Apple cancela la creación de su propio coche eléctrico, en el cual llevaba invirtiendo y llevaba desarrollándolo ya cierto tiempo, y apuesta por la inteligencia artificial generativa. La compañía agrupó a miles de empleados, pero nunca encajó con el negocio principal que tiene Apple de electrónica y servicios online de Apple. Entonces, bueno, están desechando esa idea del coche eléctrico y relacionado con Tesla, Elon Musk dice que el Tesla Roadster de próxima generación se enviará en el año 2025. Pasamos ahora a comentar la noticia relacionada con Teleperformance, que como podéis ver aquí se desplomaba en bolsa esta semana, aunque sí que es cierto que desde esa caída que tuvo fuerte en la sesión del miércoles ha recuperado bastante. ¿Y por qué cayeron las acciones de Teleperformance? Bueno, pues esta caída también está relacionada con la inteligencia artificial. Las acciones cayeron a un mínimo de 7 años el miércoles por la preocupación de que la IA irrumpa el negocio de la empresa francesa de centros de llamadas. Y bueno, aquí tenemos una nota de prensa de una empresa que se llama Klarna, que dice que está utilizando la IA para mejorar su negocio. Y fijaros lo que han conseguido después de utilizar durante un mes la IA de OpenAI. El asistente de IA ha mantenido 2,3 millones de conversaciones, es decir, el equivalente a 2/3 de los chats de atención al cliente de Klarna, de esta empresa. Está haciendo el trabajo equivalente a 700 agentes a tiempo completo. También algo importante es que los clientes ahora resuelven sus diligencias en menos de 2 minutos, en comparación con los 11 minutos que se tardaba antes, cuando en lugar de ser atendidos por inteligencia artificial, eran atendidos por agentes. También
evidentemente la IA trabaja todo el tiempo, está disponible en 23 mercados, las 24 horas del día, 7 días a la semana, y además se comunica en 35 idiomas distintos. Y se estima que generará una mejora en los beneficios de la empresa de 40 millones de dólares, porque probablemente estas 700 personas pues sobren en la empresa, ya que se puede sustituir por IA. Y bueno, como os podéis imaginar, pues una empresa que está muy relacionada con todo este tema de la atención al cliente es Teleperformance. En el momento en el que se conoció esto, las acciones llegaron a caer un 29%. Y es que es cierto que puede ser un riesgo importante para negocios como por ejemplo el de Teleperformance esta disrupción con la inteligencia artificial. Entonces, bueno, seguiremos viendo cómo se va desenvolviendo todo este tema y si realmente las acciones de Teleperformance son una trampa de valor a estos precios o terminan siendo una oportunidad histórica, ya que las acciones cotizan aparentemente muy baratas. Pero insisto, existe este riesgo de posible disrupción y creo que es difícil adivinar dónde estará el negocio de una empresa así de aquí a 2 o 3 años. Ellos en sus presentaciones, como ya comentamos en su día, pues insisten en que la inteligencia artificial va a beneficiar su negocio y va a hacer que tengan mejores márgenes y que ganen más dinero. Pero esto todavía está por ver. Comentado el tema de Teleperformance, vamos a comentar el tema de Endava, que es una empresa que cayó un 40% en la sesión del jueves. ¿Y por qué cayó? Bueno, pues hay dos cosas que hay que comentar. La primera de ellas son los resultados que son flojos, los resultados del segundo trimestre fiscal del año 2024. Como veis aquí, los ingresos disminuyen un 8,1%, esto midiéndolo en tipo de cambio constante. Es cierto que esto está más o menos dentro del guidance que dio la empresa. El EPS, el beneficio por acción diluido, pasa a ser de 14 libras por acción, cuando el año pasado fue de 0,26, es decir que caen prácticamente un 50%, y el EPS diluido también cae de 0,59 libras por acción a 0,30. Los resultados pues ya veis que son flojos, los ingresos caen y los beneficios caen a la mitad. Dicho esto, creen que tienen un negocio muy fuerte y que está bien posicionado para el largo plazo, a pesar de la demanda débil que hay en la actualidad. Ya sabéis que este sector pues no pasa por su mejor momento, la demanda pues no termina de despegar, y así lo hemos visto en estos resultados. Entonces las acciones han caído muchísimo, y lo otro que hay que comentar es una adquisición importante por parte de Endava. Han anunciado la compra de Galax E por 405 millones de dólares. Es una adquisición importante. Sí que es cierto que con esta adquisición diversificaría más su negocio, ya que más del 70% de los ingresos de esta empresa provienen de clientes de atención médica de Estados Unidos, pero ya sabéis que muchas veces en el mercado, pues cuando se anuncia una adquisición importante, pues no suele ser vista con buenos ojos, y es que muchas veces, en muchas ocasiones, las adquisiciones destruyen valor. Y bueno, aquí podéis ver la brutal caída que ha tenido el precio de las acciones de Endava. Veis que en el último mes se han dejado casi un 50%. La verdad es que llevan una caída bastante importante, como podéis ver, y también ha hecho que otras empresas del sector, como por ejemplo Nagarro, pues se vean arrastradas. Yo por mi parte no tengo exposición a este sector. Sí que es cierto que del sector, ya os lo dije en su día, pues tuve EPAM, que para mí es la mejor empresa del sector o una de las que más me gustaba, pero la vendí hace un tiempo y no tengo exposición. Ya os lo dije también en el momento en el que la vendí. Personalmente sí que creo que se han pasado un poco de frenada con la caída de Endava, pero bueno, está por ver cómo va evolucionando el negocio, y solo con el paso del tiempo pues sabremos si realmente esta caída estaba justificada o no. Pasamos ahora a comentar brevemente los resultados de Lowe's. Sí que es cierto que fueron mejor de lo que el mercado estimaba, tanto en la parte de beneficio por acción como en la parte de ingresos, pero la orientación, que es algo que ya se podía prever, ha sido un poco débil, la orientación para el resto del año 2024, con unas ventas comparables que se espera que bajen entre un 2 y un 3%, y unos EPS que van a estar entre 12 y 12,30 dólares por acción. Aquí tenéis el guidance que ha dado la empresa, por si os interesa esta información. Y bueno, realmente el mercado no se ha tomado mal estos resultados, y es una empresa que ha estado subiendo. Está ahora mismo en la zona de 240 dólares por acción. De esta empresa ya he hablado más veces en el canal. De hecho es una empresa que me gusta bastante, aunque sí que es cierto que quizás la valoración actual pues para mí está un poco pasada, ¿no? Intentaría comprarla a valoraciones un poco mejores. Por cierto, Bill Ackman, que es un inversor del que hablé recientemente en este vídeo que os dejo por aquí, vendió las acciones de Lowe's después de llevar unos cuantos años invertidos en este valor. Vamos ahora con algunas noticias rápidas de algunas empresas. Voy a empezar por Disney, pero antes me gustaría, como siempre, recordaros que si valoráis el trabajo que hay detrás de estos vídeos, de estos repasos semanales de noticias, pues ya sabéis que podéis apoyar el canal con un like, y los nuevos pues podéis suscribiros
si todavía no lo estáis. Disney y Reliance fusionarán negocios de medios en la India, en una empresa conjunta de 8.500 millones de dólares. Disney es una empresa que ya sabéis que está en reestructuración. Últimamente sí que es cierto que está recuperando en bolsa en los últimos meses, aunque todavía está bastante lejos de máximos históricos. Creo que todavía pues tienen que seguir haciendo ciertos cambios en la empresa. Y bueno, realmente yo pienso que tiene un negocio muy bueno, pero que no lo están sabiendo llevar correctamente. Así que esperemos que todos esos cambios que están haciendo pues acaben dando sus frutos en el medio largo plazo. United Health alcanza su nivel más bajo en 5 meses, en medio de una investigación antimonopolio. Esta es una empresa interesante del sector de la salud, que bueno, si sigue corrigiendo, pues quizás se ponga de nuevo a valoraciones interesantes. Sony está despidiendo a 900 trabajadores de la división de PlayStation, o lo que es lo mismo el 8% de su fuerza laboral global. Entonces, despidos en la empresa japonesa Sony. Tenemos Domino's Pizza, que presentó unos buenos resultados este trimestre. Además de esto, también aumenta el dividendo un 24,8% hasta 1,51 dólares por acción trimestrales. Y además también anuncia una recompra de acciones por valor de 1.000 millones de dólares. Es una recompra de acciones considerable teniendo en cuenta que Domino's Pizza capitaliza 15.000 millones. Así que aproximadamente pues es el 7% de las acciones totales en circulación de la empresa. Esta empresa pues ya lleva una remontada importante. Comentamos en su día que el CEO había estado comprando acciones en la zona de 300 dólares por acción y ya ha estado subiendo, ya está en 450 dólares. Vamos ahora a comentar los resultados de Vidrala, que en mi opinión han estado bastante bien. Para mí es una de las mejores empresas industriales que tenemos aquí en España. Vidrala eleva su beneficio hasta 233,4 millones de euros en 2023 y además también ha incrementado el dividendo en un 20%. Las ventas del año han mejorado un 15,8%. Eso está bastante bien y los beneficios pues también han subido bastante. El EBITDA, por ejemplo, aumentó un 45,6% porque la empresa está recuperando otra vez márgenes de beneficios. El beneficio por acción de este año ha sido de 7,23 euros y cotiza 95 euros por acción, así que está cotizando un PER de unas 13 veces. Es cierto que por la adquisición de Vidroporto aumenta la deuda neta hasta niveles de 1,1 veces deuda neta EBITDA. Y bueno, el dividendo total quedaría con una subida del 20% en 1,44 euros por acción. También tuvimos esta otra noticia en la que Vidrala nos comunica que vende su negocio en Italia y concretamente se lo está vendiendo a su competidor Verallia, que es una empresa francesa bastante similar a Vidrala. Y por cierto, ahora que os he estado hablando de dividendos, para todos los que no conozcáis, tengo un canal secundario en el que hablo también de otras alternativas de inversión, como por ejemplo la inversión a través de ETFs, y en ese vídeo del canal secundario, al cual os invito evidentemente a uniros si todavía no estáis suscritos a ese canal, en el que os hablo de un ETF que tiene buena pinta, que es de reciente creación, se ha creado en diciembre del año 2023 y que reparte dividendos mensuales, por lo que invirtiendo en ese ETF recibirías una renta cada mes. Echarle un ojo porque la verdad es que tiene buena pinta. Invierte en buenas compañías, tanto de Estados Unidos como de Europa, está bastante diversificado y el dividendo es más o menos del 5% anual, lo cual, bueno, creo que no está mal. Tenemos también los resultados de Endesa, que gana 742 millones de euros en 2023, cae un 71% el beneficio, pero es cierto que ha tenido impactos de extraordinarios. Realmente sin estos impactos pues el beneficio caería bastante menos. La compañía reafirma sus objetivos y las acciones han estado cayendo esta semana tras la presentación de resultados. También la empresa ha fijado el suelo del dividendo en 1 euro por acción y espera repartir en el año 2026 un dividendo de 1,5 euros. Bueno, el sector de la energía en España, en el que se incluyen empresas como Endesa, como Iberdrola o como Naturgy, por ejemplo, yo creo que tras la corrección que ha tenido en los últimos meses, pues está nuevamente a valoraciones interesantes. Es cierto que no son empresas que tengan altos crecimientos, ni Endesa, ni Iberdrola, ni Red Eléctrica, por ejemplo, pero sí que se puede conseguir, si se compran a buenos precios, una buena rentabilidad. Por ejemplo, del sector ya os he hablado más veces de Iberdrola, recientemente la comenté en un vídeo, y esta es una empresa que sí que va a crecer entre un 5 y un 7% los beneficios y te paga un dividendo que renta más o menos el 5%, por lo que comprada a buenos precios, pues te puede dar una rentabilidad decente. Entonces yo creo que es un sector que si os gustan las empresas de este tipo, que son más bien defensivas, pues es momento de ponerse a investigarlo y echarle un ojo, porque las valoraciones en algunos casos, pues como os digo, empiezan a ser al menos razonables.
Tenemos también a Aena, que presentaba unos buenos resultados, está volviendo nuevamente a generar buenos beneficios y además también eleva su dividendo. Aquí nos hablan de que el beneficio, pues sí, aumenta un 80%, pero también hay que tener en cuenta que los beneficios se hundieron en el año 2020-2021 y todavía no estaban plenamente recuperados. Tras esta presentación de resultados, pues ya vemos que Aena ha vuelto a niveles de beneficio pre-pandemia, así que es una empresa que ya está completamente recuperada, no solamente en su negocio, sino también en la cotización, ya que las acciones cotizan pues casi a 180 euros por acción, están ya cerca de máximos históricos. ACS también ha presentado unos buenos resultados, en mi opinión, gana 780 millones de euros en 2023, lo que supone un crecimiento del 16,7% en sus beneficios, gracias al impulso que ha tenido la parte de ACS que es de la construcción. De hecho, veis que el beneficio neto del área de la construcción ha crecido un 23,8% y ha aportado a los beneficios 434 millones de euros. Los resultados yo creo que han estado bastante bien. La cartera de ACS a diciembre del año 2023 se sitúa en 73.578 millones de euros. Así que más o menos los proyectos que tienen ahí pendientes equivalen a los ingresos de unos 2 años. Y bueno, hasta aquí el repaso semanal de noticias. Espero que os haya parecido interesante. Os dejaré, como hago siempre, los últimos vídeos que he ido subiendo aquí abajo en la descripción y sin quitaros más tiempo, nos vemos pronto con nuevo contenido.